Muy buenos días, ¿cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos al inicio de este nuevo ciclo de análisis de los discursos de la Conferencia General. Estoy muy entusiasmado por estar aquí con ustedes y poder comenzar con este nuevo proceso de estudio, de análisis. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Salvador. También muy contento ya estábamos ansiosos, ¿no? Por iniciar este análisis de discursos de conferencia. Y qué mejor que empezar con Elder Bednar, ¿no? El favorito de muchos. Lo he confesado que últimamente también de mis favoritos, junto con el presidente Ox. Y muy emocionado, muy contento y más contento porque ya hay por aquí bastantes de nuestros hermanos saludándonos. ¿Sabes qué, Víctor? Estoy yo también, además de contento, estoy apenado. Apenado porque el día de ayer, al terminar el programa matutino, dije que hoy arrancábamos con el estudio de los discursos como lo estamos haciendo, pero dije que íbamos a analizar el discurso de la hermana Amy Wright, que fue la segunda discursante de la sesión. Entonces, pero hoy tenemos el discurso de Led Bednar. Y es que estoy apenado porque yo no contaba con tus habilidades para extraer el texto del discurso a través de la tecnología, sin que esté publicado todavía por la iglesia. Nosotros ya lo tenemos por escrito. Nunca me subestimes. No, fíjate que yo estaba más o menos en la misma sintonía, ¿no? Habíamos acordado que empezábamos con otro discurso, sin menospreciar a otros, pero porque teníamos mucho interés en este de Elder Bednar, pero como no teníamos el texto completo, nos era un poco difícil hacer el análisis párrafo a párrafo, y entonces por eso íbamos a empezar con otro, ¿no? Pero yo estaba muy ansioso y ayer en un ratito libre me puse a hacer ese extracto del texto, ¿no? Y me parece que lo tengo
prácticamente fiel a las palabras que pronunció el Elder Bednar. Al menos al audio, ¿verdad? Porque Sí, luego cuando viene el texto impreso, puede haber a ve diferencias. puede haber ajustes, hay ajustes normalmente y a veces hasta párrafos que quitan o ponen completos, ¿eh? Sí, recordemos que ellos ya tienen su discurso por escrito, con semanas o meses de anticipación, y generalmente ese es el que se publica. En este sentido, no sé por qué tardan días en publicarlo, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando ellos están dando el discurso, a veces cambian alguna de las frases que tenían originalmente escrita, la cambian un poco, ¿no? Le cambian un poquito las palabras, no tanto el sentido, pero sí las palabras que utilizan. Entonces hemos visto que suele haber una diferencia entre lo que se pronuncia en el discurso contra lo que está escrito de manera oficial. Sí. Entonces lo que tenemos nosotros en este momento es una copia fiel de lo que él pronunció. Y Ujú. esto no quiere decir que no vaya a haber pequeñas diferencias contra lo que ya se publique de manera escrita. Así es. Ahora, que básicamente el texto nosotros lo utilizamos para el estudio personal, ¿no? Y no tanto para la presentación. Ahora, por aquí nos dice la hermana Imeiri Marroc, que ya están publicados los discursos en la aplicación. Bueno, mira, en la página web ahorita estoy checando y no. Y estoy checando mi aplicación que es en Android y sigue en blanco, ¿no? A menos en Android, no sé, creo que tú usas iPhone. Déjame lo verifico, pero hasta anoche, ya tarde, no, solamente está el video, pero no el texto. Déjame lo verifico otra vez. Sí, el video como tal, desde el mismo día los publican en el en el canal de conferencia general. Así que, y los uno por uno. Pero el texto no, ¿verdad? No, No. no. Y ayer pusieron la versión en inglés, ahí, ese sí está ya el texto, pero en español hasta el momento No. no. A lo mejor la hermana que esté por allá, en Estados Unidos, por eso los está viendo en inglés. Pero sí, nos dice por aquí Cristian Torres, y me está citando, ¿eh? Porque yo dije, vamos a comenzar con el segundo discurso porque no tenemos el texto y Bednar es Bednar, necesitamos el texto. Y luego después de esto me levanté y me dijo mi esposa, me dice, y la hermana es la hermana. Tu planchadita. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, arrancamos hoy con el discurso de Led Bednar, vámonos de lleno ya, Víctor. Muchísimos saludos a todos los que nos están acompañando. Ahorita hay 146 conexiones con las que vamos arrancando y esperamos que en el transcurso de la mañana podamos, podamos llegar a 300. Y fíjense lo que les voy a invitar ahorita a hacer una dinámica. Pero para esto hay que más o menos plantear el sentido general del discurso, Víctor. Así, a grosso modo, Víctor, danos una relación de el tema del discurso antes de ir a los pormenores. Bueno, fíjate que el título del discurso en sí ya nos dice algo. El título del discurso se va a llamar o se llama En la senda del deber o En la senda de su deber. Puede haber una variación entre estos términos. Y entonces, básicamente el discurso es una descripción de quienes están en la senda de su deber, pero hace un especial énfasis en aquellos, como él mismo dice en el discurso, aquellos que no son tan famosos, aquellos cuyo llamamiento o cuyo servicio pasa desapercibido para muchos o no es tan llamativo porque no es un llamamiento de mucha responsabilidad, por decirlo así, dentro de una presidencia, ¿no? Estamos hablando de los que no son obispos, de las que no son presidentas de sociedad de socorro, de las que no son presidentas de la primaria. Estamos hablando y hay muchos perfiles, ¿no? Y él menciona una serie de perfiles, pero el discurso es una forma de tributo al servicio de estas personas que no son, digamos, tan llamativos su llamamiento o que no son protagonistas dentro de una estructura, por llamarlo de alguna manera, dentro de la estructura eclesiástica de los llamamientos. Tu micrófono. Aquellos que dedicada y abnegadamente prestan servicio, que calladamente hacen las cosas
que no están en los reflectores, que no están en primera plana, que no reciben la felicitación o el reconocimiento por lo que hacen, pero que lo hacen y que están en la senda de su deber. Entonces, lo que yo te quiero invitar a que vayas, a que hagas durante el transcurso del discurso, conforme te vayas sintiendo inspirado, es a lo siguiente o inspirada. Es que pienses en ese hermano o esa hermana de tu unidad o en ese integrante de tu familia que callada, abnegada y dedicadamente presta servicio, cumple con su deber, camina en la senda de los convenios, pero que no está en los reflectores de la iglesia, que no es el que preside ni el que dirige. Que pienses en esa persona y que vayas ahorita, todavía no, pero que vayas pensando y que escribas, pienso en esta persona porque hace esto, y que enseguida le mandes el link de este video y que lo invites a participar y que escuche lo que tú tienes que decir acerca del servicio que abnegadamente presta en la iglesia. Ya sea que lo vea ahorita que se pudiera conectar o que también lo vaya a hacer de manera diferida, ¿no? Pero que tú le compartas este link y para que de alguna manera, Víctor, aunque su recompensa de cierto ya está en los cielos, pero de alguna manera podamos rendir honor a quien nunca aparece, a quien nunca se ve, pero que lo hace, ¿no? Aquellos hermanos que sí los ven, que están aquí y que sí los han visto, que hablen y compartan sobre estas personas, qué es lo que han visto que hacen calladamente. Pero ahorita va a venir la inspiración conforme vayamos desarrollando el tema del discurso. Ahora, Víctor, ya que has hecho esta introducción, ¿te parece un discurso propio del estilo de Bednar, de David A. Bednar, o se sale de su estilo? Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que desafortunadamente no hemos analizado de manera profunda o profundamente, como quieras llamarle, no hemos analizado a profundidad su estilo de enseñanza, pero mi percepción es que sí se sale de su estilo, perdón, sí se sale de su estilo. ¿Por qué digo esto? Porque este es un discurso de los de tipo motivacional o de los de tipo tributo, ¿no? De tipo de aquellos que hace el elder Ballard o el presidente Ballard, tipo de aquellos que hace en muchas ocasiones el presidente Nelson, que el presidente Nelson empieza agradeciéndonos por nuestro servicio y en cada momento está diciendo lo están haciendo muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso yo les llamo motivacionales y me parece que este discurso del elder Bednar encaja más en ese estilo motivacional. Sin embargo, me parece que no es su estilo propio, ¿no? Su estilo más común. Yo veo varios tipos de discursos. Están los doctrinales, que la principal parte del discurso es enseñar algún principio de doctrina. Están los motivacionales y están los que nos llaman al arrepentimiento. Entonces, digamos que yo los podría clasificar en esos tres grandes grupos. Y claro que hay mezclas, ¿no? Es decir, un discurso motivacional también puede incluir parte de doctrina, o un discurso que preponderantemente es de doctrina también puede incluir alguna parte de alguna invitación o alguna promesa, por lo tanto es motivacional también, ¿no? Y cualquier combinación de estas. Pero me parece que los de Bednar tradicionalmente son más de doctrina. Y en este caso se va un poco más o mucho más al estilo de discurso motivacional. No sé si observas algo similar. Sí, justo la pregunta iba dirigida y encauzada hacia ese camino que tú abordaste, porque justamente el presidente, digo, el elder David A. Bednar, sus discursos van a ser doctrina, verdades y principios, con aplicaciones específicas. El ejemplo más clásico del discurso de estilo motivacional para mí es Dieter Uchtdorf. Él es la palmadita, vamos a echarle ganas, vamos adelante, Dios nos ama, y sin dejarte de enseñar verdades profundas,
pero te está alentando, ¿no? Te está echando la palmadita y con esa sonrisa brillante que tiene, te sientes arropado, abrazado y vámonos, ¿no? Y David Abednar es un poco en su personalidad lo que muestra, y no lo conozco personalmente. Su personalidad parece ser un poco más a la distancia, un poco más frío, un poco más parco. Si no es expresivo, el Elder Abednar no sonríe como el Elder Uchtdorf, no sonríe como el presidente Nelson, pero aún así puedes llegar a aprender muchísimo de él porque enseña de una manera tan clara y tan profunda las verdades y encuentra la aplicación específica de la verdad y el principio o de la doctrina que uno se siente atraído por él, al menos yo, ¿sí? Entonces, este discurso se va al otro lado, ¿no? Agarra la escuela o el camino de este que tú dijiste y como que dice, bueno, a ver, si a Udor le funciona, A esta es ver mi si me sale. imaginación, ¿verdad? A mí también me va a funcionar, ¿no? Claro, es mi imaginación, lo estoy viendo simplemente como un ejemplo de cómo, estoy mencionando simplemente cómo, estoy tratando de ilustrar lo que pudo, lo que sucedió con su discurso, no estoy diciendo que esa fue su intención. Entonces, este discurso va hacia ese camino, Víctor, y de tal manera que podríamos analizarlo rápidamente, porque no hay tantas verdades tan profundas, pero a la vez podremos profundizar en esos ejemplos, en esas vidas de los hermanos que aquí sí podemos mencionar. Si David Zúñiga conoce a alguien, si María Soledad conoce a alguien, si Goyito, si Ingrid Pantoja, si Verónica Venegas conoce a alguien, si Marta del Rey conoce a alguien, Marta Pinto, Lucy García que están aquí, a ver, pensad en esa persona y escribir algo sobre ella y ahorita compartirlo, ¿no? Y leer la mayor cantidad de referencias e historias de fe de estas personas que podamos rendir alguna especie de honor y tributo a estos que callada y abnegadamente prestan servicio. Y también la invitación, ¿no? Si ya pensaste en alguien, mándale la invitación en este momento. Y sin que se dé cuenta, ahorita lo mencionas y lo pones en los comentarios. Y esta persona te aseguro que va a estar agradecido o agradecida contigo. Así que, Víctor, sin mayores preámbulos, ¿te parece si vamos a la primera parte del discurso? Sí, vamos. Ruego fervientemente la ayuda del Salvador y del Espíritu al expresar mi amor, admiración y gratitud por los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de todo el mundo. En el año 1947 se marcó el 100º aniversario de la llegada de los primeros pioneros santos de los últimos días al Valle del Lago Salado. Se efectuaron muchas celebraciones conmemorativas durante el año y se profirieron incontables expresiones de gratitud por los devotos discípulos de Jesucristo, quienes abrieron caminos, construyeron hogares, plantaron cultivos en el árido desierto y establecieron comunidades. El presidente J. Reuben Clark, primer consejero de la primera presidencia, rindió uno de los tributos más memorables y conmovedores a esos fieles pioneros durante la Conferencia General de octubre de 1947. En su mensaje, el presidente Clark reconoció brevemente a los líderes conocidos quienes guiaron la emigración al oeste, tales como Brigham Young, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff, Parley P. Pratt, entre muchos otros. Sin embargo, su objetivo principal no era relatar los logros de esas notables personas. Más bien, se enfocó en las almas leales, cuyos nombres no son ni conocidos ni están oficialmente registrados en la historia de la Iglesia. El instructivo título de su mensaje es Aquellos del último carromato. El presidente Clark describió a detalle las características de los emigrantes que viajaban en el último carromato cubierto de cada larga caravana que cruzó las planicies y elogió a esos héroes anónimos e ignorados
quienes día tras día, semana tras semana y mes tras mes, se ahogaban con el polvo que levantaban los carromatos que iban delante de ellos y que vencían los incesantes obstáculos que habían en el camino. El presidente Clark declaró: los del último carromato seguían adelante, fatigados y cansados, con los pies adoloridos, a veces casi descorazonados, sobrellevándolo mediante su fe en que Dios los amaba, que el evangelio restaurado era verdadero y que el Señor guiaba y dirigía a las autoridades generales que iban al frente. Concluyó su mensaje con este elogio tan conmovedor: a esas almas humildes, grandes en fe, grandes en obras, grandes en vivir rectamente, grandes en forjar nuestro invaluable legado, humildemente rindo mi amor, mi respeto, mi homenaje reverente. En 1990, el presidente Howard W. Hunter, entonces presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, pronunció un mensaje sobre las indispensables contribuciones de incontables miembros de la Iglesia que sirven con diligencia y fidelidad y que reciben poco o ningún reconocimiento o encomio público. El presidente Hunter explicó: del joven y valiente capitán Moroni se dijo lo siguiente: si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Vaya cumplido para un hombre famoso y poderoso. 2 versículos más adelante hay una declaración sobre Elamán y sus hermanos, quienes desempeñaron una función menos llamativa que Moroni. Y dice: y he aquí, Elamán y sus hermanos no prestaban menor servicio al pueblo que Moroni. El presidente Hunter continuó: en otras palabras, aunque Elamán no era tan famoso ni prominente como Moroni, prestaba un servicio equivalente. Es decir, era tan servicial y útil como Moroni. Luego, el presidente Hunter nos aconsejó a todos que no prestemos menor servicio. Él dijo: si piensan que la mayor parte de lo que hacen no los convierte en personas muy famosas, no se desanimen. La mayoría de las mejores personas que han vivido tampoco fueron muy famosas. Sirvan y crezcan, fiel y discretamente. Bien, aquí hacemos esta pausa para el análisis. Víctor, ¿por dónde quieres empezar? Pues, ¿qué te parece por el principio? Describe dos grupos de personas, ¿no? Y en las cuales se va a basar para el resto del discurso. Y estos primeros que describe, como ya veíamos o escuchábamos, se refiere a los pioneros, ¿no? O algunos miembros pioneros de la iglesia, y específicamente el presidente Reuben Clark, en este marco del centenario de la emigración hacia el oeste, o de los primeros que llegaron al Valle del Lago Salado. Él destaca precisamente a los que él menciona, los del último carromato, ¿no? Aquellos del último carromato. Y en esta descripción que él hace acerca de las condiciones en las que ellos llegaban, es decir, por si fuera poco, la situación en la que viajaban, ¿no? Creo que conocemos muchas historias de estas, de muchos de estos pioneros. Y por si fuera poco, estos del último carromato tenían una carga adicional, ¿no? O un desafío adicional, que era soportar todo el polvo que levantaban los carromatos que iban delante de ellos. Entonces yo lo veo de esta manera, ¿no? Todos tenían una carga similar, todos en la caravana, desde el carromato 1 hasta el carromato 50, pero estos de los últimos carromatos, y en especial el último, pues tenían esa carga adicional o ese desafío adicional, que era el lidiar con la tierra que llegaba a sus caras.
Y luego hay una relación muy bonita, ¿no? Entre esto y luego lo que vamos a ver ya como la sustancia del discurso, que son estos que comentábamos como introducción, aquellos que sirven de manera desinteresada y que digamos que están hasta atrás, tras bambalinas. Y la otra historia que comenta es a la que hace referencia el presidente Hunter, en donde hace una distinción entre dos personajes muy famosos del libro de Mormón, pero más famoso uno que otro, al menos más famoso en su momento o en su tiempo, que fue el capitán Moroni, y lo contrasta con el Amán y sus hermanos. Y vemos que mientras uno era famoso, el otro era el que peleaba las batallas. Y bueno, pero aquí la enseñanza del presidente Hunter, haciendo referencia a ese versículo en el libro de Alma, es que era tan útil para el servicio de Dios, era tan útil el uno como el otro. El famoso Moroni como digamos que el Amán, ¿no? El guerrero, el Amán. Entonces, en ese sentido, ya nos pone aquí en el discurso todo ese contexto, ¿no? Ese muy buen contexto para lo que viene, que es justo hablar ya de los llamamientos actuales y de los personajes actuales que sirven en el reino del Señor. Ahora, en este punto, Víctor, el día de ayer que estaba leyendo, pues hice una búsqueda rápida en Google y encontré un extracto de este discurso del presidente J. Reuben Clark, primer consejero de la primera presidencia. No sé si esté por ahí el discurso completo, pero aquí estoy compartiendo este extracto que está publicado en el sitio oficial. Y dice lo siguiente. Dice, atrás, en el último carromato, no siempre podían ver a las autoridades allá al frente, y el cielo azul con frecuencia estaba oculto por las densas nubes de polvo. Sin embargo, día tras día, los del último carromato seguían adelante, fatigados y cansados, y con los pies doloridos, a veces casi desalentados, soportando todo gracias a su fe en que Dios los amaba, que el Evangelio restaurado era verdadero y que el Señor guiaba y dirigía a las autoridades generales que iban al frente. A veces los del último carromato, cuando la fe les invadía más fuertemente, vislumbraban por un instante las glorias del mundo celestial, pero parecían muy lejanas y la visión se desvanecía muy rápido debido a que las carencias, el cansancio, el sufrimiento y algunas veces el desánimo siempre acosaban de cerca. Cuando la visión se desvanecía, sus corazones se hundían, pero volvían a orar y continuaban hacia adelante sin recibir mucho aliento y nunca con adulación. Aún así, en el último carromato había devoción, lealtad e integridad, y por encima de todo lo demás, fe en las autoridades generales y en el poder y la bondad de Dios. Así, a través del polvo y la suciedad, avanzaron lentamente hasta que, tras pasar por sus portales, el valle les dio la bienvenida al hogar y al descanso. Más adelante dice, la construcción de este imperio entre las montañas, y está hablando de Sion en las montañas rocosas, ¿no? Que actualmente es Utah. Dice, la construcción de este imperio entre las montañas no lo realizaron unos pocos elegidos, sino una vasta multitud proveniente de muchas naciones, que vinieron, trabajaron y labraron, siguiendo fielmente a sus líderes designados por llamamiento divino. Este es el texto y parte de discurso, parte del contenido adicional que trae este discurso en el cual se apoyó el de Bednar. Ahora, cuando yo estaba leyendo esto, Víctor, vino a mi mente, me estuve imaginando la escena, ¿no? Y quizás un poquito influenciada por esto que he visto en las películas, especialmente en la película de Legacy o Legado, donde van las caravanas, ¿no? Entre el polvo, en las montañas, donde no había, y al leer el libro de Santos también se recreaban el capítulo 2, ¿no? Cuando ya es el Éxodo, se recreaban en mi mente estas escenas de cómo serían. Y estos que iban atrás, como decimos, y lo voy a decir con, suena fuerte, pero acá se dice en México así, tragando polvo, ¿sí?
porque te vas comiendo todo lo que te va cayendo en la boca, ¿no? En la cara. Entonces, cuando tú estás en esa situación, no alcanzas a ver, no ves, ¿sí? Fíjate que me pasó hace unos días, Víctor, que estaba en mi trabajo, yo trabajo en una pequeña montañita, de tal manera que puedo ver todo el valle en Monterrey. Para aquellos que no conocen Monterrey, es una ciudad parecida en su estructura geográfica al Valle de Utah o quizás un poco a Santiago de Chile, más o menos de ese tipo, ¿no? Montañas y un valle. Entonces, a lo lejos yo vi que viniera una cortina blanca y yo pensé que era lluvia. Y fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando hasta que llegó y era una polvadera. Y la polvadera no te dejaba ver nada. Entonces yo me imagino a esos santos que no veían nada por el polvo que se iba levantando. Y lo que me llevó a reflexionar fue en todos aquellos santos que no preguntan por qué vamos a hacer las cosas, que no preguntamos o cuestionamos por qué el obispo toma tal o determinadas decisiones, que no dicen, antes lo hacíamos de esta manera y era mejor. Y yo he estado en los dos lados, a lo mejor más del uno que del otro, ¿no? Preguntando por qué. Entonces, cuando digo esto, yo soy el primero que se declara culpable. Simple y sencillamente confiando en que Parley P. Pratt, que va adelante en la caravana, o en que Brigham Young, que va adelante en la caravana, simple y sencillamente están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y que yo, aunque vaya tragando polvo, simple y sencillamente estoy confiando en la inspiración que ellos están recibiendo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué piensas, Víctor? Fíjate que me hiciste remontarme a mi niñez. Yo crecí en una ciudad muy polvorienta, en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Era ahí donde está el desierto, ¿no? Cerca del Bolsón bueno, ahí donde está cerca de la zona del silencio, una zona muy, muy desértica. Y yo recuerdo que muchas veces que caminaba a la escuela, todas las calles no tenían pavimento, ¿no? Eran puras calles de tierra. Y venían estas polvaredas. Tú tenías que seguir caminando, ¿no? Si no ibas a llegar tarde a la escuela, pero tenías que caminar con la cabeza agachada y los ojos muy poquito abiertos, solamente para ir viendo que no te tropezaras con alguna piedra o cayeras en un hoyo o en un charco. Pero el punto es que ni siquiera puedes levantar la cabeza, no puedes. Y no tienes esa visión de lo que hay 2 metros más adelante de ti. Entonces me imaginé esta situación que describiste y que describe el presidente Clark de estos fieles santos que, insisto, ¿no? De por sí con las pruebas que ya era el ir en esos carromatos, el ir viajando a la intemperie y con todos los desafíos que eso presentaba, y luego le agregas esta parte, ¿no? Que ni siquiera tenían una visión de a dónde iban, que no podían ver más adelante a lo mejor de 1 o 2 metros. Para mí eso lo hace muy desesperante, ¿no? Estoy hablando de que cuando era niño pasaba por esas situaciones, pero a lo mejor la polvadera duraba 1 o 2 minutos. Pero aquí estamos hablando de que día tras día, tras día, hora tras hora, tenían esa situación enfrente de ellos y que seguramente ellos tenían que caminar con las cabezas agachadas. Y para mí es frustrante eso, ¿no? Incluso en lo personal, y esto totalmente sacado del contexto, pero solo por poner un ejemplo, a mí no me gusta ir en un carro, en un coche, no me gusta ir en la parte de atrás, porque siento que me estoy perdiendo mucho de la vista que hay hacia el frente. Y es algo que no me gusta, ¿no? Me causa cierta ansiedad no estar viendo lo que hay enfrente y limitarme solo a lo que puedo ver a un lado. Y digo, es un ejemplo muy contemporáneo, ¿no? Y a lo mejor muy tonto, pero es solo para manifestar que hay frustración, ¿no? O hay ansiedad en ese tipo de situaciones.
Ahora, insisto, ponlo con ellos, que era minuto tras minuto, hora tras hora y día tras día en esa situación. Para mí debió ser muy desesperante. Por lo tanto, le agregaba una dosis de prueba aún mayor a la que ya tenían. Tu micrófono. Voy a leer algunos comentarios, Víctor. Dice la hermana María Soledad: en una clase de la Sociedad de Socorro, la maestra pidió que mencionáramos a una hermana que admiráramos. Sentí que debía mencionar a una hermana que es muy callada y tímida. Después me llamó llorando y dijo que lo necesitaba. Nuestro amigo Pepe Valle, que nos está acompañando por aquí en la transmisión, dice: creo que sí hay una doctrina muy profunda. Me hizo pensar en la escritura de Mateo. El que quiera ser el mayor será vuestro servidor. Motivacional, pero sí muy doctrinal. Gracias, Pepe. Rebeca dice: mi madre fue la pionera de Minas Lavalleja, Uruguay. Ella siempre sirvió con humildad de forma incondicional en sus 60 años de miembro. Siempre sirvió como maestra en la primaria. Sus mujeres jóvenes, fue consejera de la primaria y secretaria. La única vez que la llamaron como presidente de la primaria, a la semana siguiente la relevaron y llamaron a una hermana que nunca fue, por lo que por asignación sirvió en ese llamamiento durante casi un año. Ella nunca se enojó, sino que sirvió como lo hacía, y ahí se corta el mensaje. También nos dice Santa Lira: hay una hermana en mi barrio que me inspira profunda reverencia al observar cómo ha cuidado de su hijo, que toda la vida ha requerido cuidados especiales. Ahora, Víctor, esto que dice la hermana Lira, que también el Elder Bednar va a hacer referencia del discurso más adelante, ¿no? De este tipo de situaciones. Hijos que abnegadamente cuidan a sus padres, que requieren ayuda durante largos periodos de tiempo. Y me parece que mencionábamos esto, ¿no? En el análisis que hicimos el sábado, el análisis express de este discurso, me parece que comentábamos alguna situación parecida a esta. ¿En el análisis qué, Víctor? En el análisis express que hicimos. No, eso no se dice aquí en este canal. Express porque le dedicamos como 10 minutos a cada discurso. Sí, pero la palabra express no se utiliza aquí. Ah, bueno. En el análisis breve que hicimos Ok, ahí está mejor, del discurso, creo que abordábamos esta situación, si no mal recuerdo, y qué difícil, ¿no? Y me parece que tú lo comentabas, que qué difícil es una situación como esta, a los que no la vivimos seguramente ni la imaginamos con todas sus dimensiones, pero qué difícil, qué servicio tan callado, qué servicio de 24/7. Yo creo que no hay cosa más admirable que una situación como la que menciona la hermana. Fíjate que ahora que lo mencionó y hasta ahora cae en mi mente, ¿no? No lo había pensado durante el estudio de este discurso, y aquí quiero rendir honor a mi mamá. Mi abuelo se quedó viudo por segunda ocasión. Platicando ahora recientemente con mi mamá, él se casó con la mamá de mi mamá y se murió ella cuando mi mamá tenía 6 años, y luego mi abuelo se vuelve a casar con una mujer que tenía unos 25 años menos que él. Entonces, lo lógico era que ella lo enterrara a él, ¿no? Pero ella falleció muy joven también. Entonces, mi abuelo, una vez que queda viudo, se viene a vivir con nosotros a la casa. Y mi abuelo padecía de una artritis reumatoide, creo que se llama, que es la que deforma los huesos, de tal manera que eventualmente comenzó a batallar para desplazarse, sus rodillas se deformaron, los nudillos de sus manos se deformaron, y requería mucha ayuda y servicio. Y durante años, Víctor, mi abuelo estuvo ahí, y quien lo cuidaba primordialmente era mi mamá. Y ya hacia el final de su vida, mi mamá lo tenía que cargar para que fuera al sanitario, que finalmente se terminó poniendo en sanitario en el cuarto donde él estaba. Pero mi mamá lo cargaba. Y al final de su vida, mi abuelo era de que no, yo no me quiero bañar, como un niño chiquito, ¿no? No me quiero bañar, ¿cómo no? Se va a bañar, y lo cargaba y lo bañaba, ¿no?
Entonces, dice mi mamá, hoy en día, ¿no? Tiene un dolor en la espalda y tiene problemas con ¿cómo se llama? Este nervio que corre desde la columna hasta la pierna. Tiene problemas y le duele. Y ella se lo atribuye a esos esfuerzos grandes que tuvo que hacer por cargar a mi abuelo. Entonces, ese servicio y abnegado también es ese, que nadie se da cuenta, y así hay miles, millones de santos y millones de personas alrededor del mundo que callada y abnegadamente lo hacen sin que nadie se dé cuenta, pero que de cierto recibirán su recompensa. La asiática. Gracias, Helen. Sí, es uno de los muchos casos que hay, ¿eh? Es decir, estamos describiendo uno, pero hay muchísimos de ese tipo. Hay muchos de estos que luego describe el elder Bednar, haciendo referencia precisamente a las palabras del discurso del presidente Clark, a los que llama los del último carromato, ¿no? Aquellos del último carromato. Hay muchos ejemplos de estos, como los que mencionas, y muchos otros que vamos a ver más adelante en el discurso, ¿no? Y yo creo que nos vamos a ver identificados con algunos, Salvador, porque si bien en este trayecto de nuestra vida terrenal y en el servicio de la iglesia, a veces a algunos nos toca estar en los de adelante, esa es la realidad, pero a esos mismos o a nosotros mismos a veces nos toca estar en los de atrás. Entonces nos vamos turnando, ¿no? Entre los de adelante y los de atrás. Luego hay algunos fenómenos, ¿no? Algunos fenómenos en algunas unidades o barrios en donde podemos estar en un barrio y volver a los 10 años y te vas a dar cuenta que los líderes son los mismos, ¿no? Y nada más se cambiaron. Ahora era presidente de primaria, ahora es de social socorro, ahora es de jóvenes. O era o consejero del obispado, ahora es presidente del quórum de élderes, ahora otro llamamiento, ¿no? de liderazgo. Es un fenómeno que se da en algunos barrios y a veces es por falta de, no sé, no quiero analizar mucho, entrar mucho en los detalles de ese tema, pero a veces es por falta de gente que esté dispuesta, pero otras veces es porque los líderes quizás no quieren batallar en algunos llamamientos, ¿no? O con algunas personas que ellos piensan de antemano que no van a poner mucho de su parte. Pero hay otras unidades en donde sí nos toca, ¿no? A veces nos toca estar adelante y a veces nos toca estar atrás. Y me parece que necesitamos disfrutar los dos extremos de los llamamientos. Me parece que al final la caravana es la misma, el destino es el mismo, y creo que podemos aprender a disfrutar cuando estamos en el primer carromato y cuando estamos en el último. Víctor, leo comentarios adicionales. Cristian, no hay servicio cristiano más impresionante ni importante que el que prestamos en calidad de discípulos de Jesucristo, citando a Elder Holland. Elisa, mi abuelita Luchita, como muchos la conocían en el barrio, en el barrio, siempre dispuesta a servir callada y fielmente, vivía con mi tía que era separada y tenía que trabajar. Ella crió a sus tres nietos, 2 de ellos, y por ahí se cortó. Cristina, mi madre fue un ejemplo de miembros que trabajaban en la iglesia sin cuestionar el por qué, y ella era muy feliz haciéndolo. Bien. Víctor, ¿vamos al discurso nuevo? Vamos. Déjame comparto la pantalla correcta. Y otra vez me volví a equivocar. A ver, déjame ver la página de YouTube. Aquí está. Agradezco por los millones de miembros de la iglesia, quienes hoy vienen al Salvador y avanzan en la senda de los convenios en los últimos carromatos de nuestra caravana contemporánea, y que ciertamente no prestan menor servicio. Su fe firme en el Padre Celestial y en el Señor Jesucristo, y su vida modesta y consagrada,
me inspiran a ser un mejor hombre y discípulo. Los amo, los admiro, les agradezco y los elogio. Una declaración de Samuel el Lamanita en el Libro de Mormón resume bien mis sentimientos hacia ustedes. Fijaos en que la mayor parte de ellos se hallan en la senda de su deber y andan con circunspección delante de Dios, y se esfuerzan por guardar sus mandamientos y sus estatutos. Sí, os digo que la mayor parte de ellos están haciendo esto y con infatigable diligencia se están esforzando por traer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Creo que la frase "en la senda de su deber" describe a hermanos y hermanas perceptivos quienes buscan a las personas que están solas en las reuniones de la iglesia y en otras situaciones, y se sientan junto a ellas. Se esfuerzan constantemente por consolar a quienes necesitan de consuelo, sin expectativas de reconocimiento ni alabanza. La frase "en la senda de su deber" describe a cónyuges e hijos, quienes apoyan a su compañero, padre o hijo, quien sirve en una posición de liderazgo en la iglesia restaurada del Señor. Su influencia sustentadora constante, silenciosa y generalmente no reconocida, hace posibles las bendiciones de muchas personas y familias en formas que solo se conocerán plenamente en la eternidad. La frase "en la senda de su deber" describe a personas que, habiéndose apartado de Dios, están humildemente volviendo a Él una vez más, arrepintiéndose de sus pecados y buscando el poder purificador y sanador de la expiación del Salvador. Venir a Cristo, al volver a la senda de los convenios, desde desvíos pecaminosos que derivaron en senderos prohibidos, es espiritualmente esencial y riguroso en cuanto a la rectitud. Al avanzar con fe y no cansarse de hacer lo bueno, están poniendo los cimientos de una gran obra en su vida y también para todas las generaciones y por la eternidad. La frase "en la senda de su deber" describe a personas rectas quienes ansían sujetarse al yugo con el Salvador mediante los convenios y ordenanzas autorizados de su evangelio, pero que quizás no puedan hacerlo por factores ajenos a su control. Prometo que su angustia personal será aliviada y que su obediencia y fidelidad al someter pacientemente su voluntad a Dios serán recompensadas en el propio y debido tiempo del Señor. Por la noche durará el llanto y en la mañana vendrá la alegría. La frase "en la senda de su deber" describe a los inspirados traductores e intérpretes de todo el mundo, quienes sirven al Señor al ayudar a amigos y a miembros a oír la plenitud del Evangelio en su propia lengua y en su propio idioma. Sus voces, su lengua de señas y los documentos que traducen comunican verdades eternas. Pero solo pocos de nosotros conocemos sus nombres o acaso expresamos agradecimiento. Mediante el don de lenguas con el que se les ha bendecido, los traductores e intérpretes sirven de manera diligente, desinteresada y casi siempre anónima para ayudar a las personas a recibir el don espiritual de la fe a través de la lectura y del oír la palabra de Dios. La frase "en la senda de su deber" describe a fieles hombres y mujeres casados quienes honran su responsabilidad por convenio de multiplicarse y henchir la tierra, y que son bendecidos con fortaleza y energía para luchar con sus hijos en las reuniones sacramentales. En un mundo cada vez más confuso y asolado por calamidades y prioridades en el orden equivocado, esas almas valientes hacen caso omiso de las voces seculares que enaltecen el egocentrismo. Ellas veneran la santidad y la importancia de la vida en el plan de felicidad del Padre Celestial para sus hijos. Muchas parejas casadas también confían en Dios.
Cuando los deseos rectos de su corazón no se cumplen, ¿cómo o cuándo lo habían esperado y soñado? Ellos esperan en Jehová y no exigen que Él cumpla con los plazos terrenales de ellos. Porque desde el principio del mundo no han escuchado los hombres, ni percibido sus oídos, ni ha visto ojo alguno, además de ti, oh Dios, cuán grandes cosas has preparado para aquel que te espera. La frase "en la senda de su deber" describe a los miles y miles de líderes de guardería y maestros de la primaria, quienes aman y enseñan a los niños de la iglesia cada día de reposo. Consideren el impacto eterno del servicio que prestan esos devotos discípulos y las maravillosas bendiciones que se prometen a quienes ministran a los niños. Y Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La frase "en la senda de su deber" describe a los niños dedicados, quienes cuidan con ternura a sus padres mayores, a la madre desvelada, que consuela al hijo asustado mientras vela como una leona en la puerta del hogar. A los miembros de la iglesia que llegan temprano y se quedan hasta tarde para poner y retirar las sillas. Y a personas inspiradas quienes invitan a familiares, amigos y conocidos a venir y ver, venir y ayudar y venir y quedarse. He descrito solo algunos pocos ejemplos, seleccionados de devotos discípulos de Jesucristo, quienes guardan convenios como ustedes que avanzan en la senda de su deber. Millones de otros ejemplos de santos de los últimos días, quienes ofrecen sus almas enteras a Dios, se hallan en hogares centrados en Cristo y en unidades de la iglesia de todo el mundo. Ustedes aman y sirven, escuchan y aprenden, cuidan y consuelan, y enseñan y testifican por el poder del Espíritu Santo. Ustedes ayunan y oran a menudo, se vuelven más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones. Santificación que viene de entregar su corazón a Dios. Después de esto, básicamente, solo quedaría la promesa final que hace el líder David A. Bednar. Ahora, Víctor, comenzamos el análisis de este discurso diciéndonos que quizás el líder Bednar se haya salido un poquito del estilo que normalmente plasma en sus discursos de conferencia general. Pero en lo que no se salió de su estilo es que él siempre intitula, y si no siempre, muchas veces, siempre intitula sus discursos a partir de una frase que está en alguna escritura. Y este fue el caso precisamente cuando cita el Amán, capítulo 5, versículos 5 y 6, cuando dice la escritura: quisiera que os fijaseis que la mayor parte de ellos se hallan en la senda de su deber. Y este es el título del discurso que creemos que es el que va a ser, porque lo mencionó 30,442 veces durante el discurso, ¿no? Y esto es algo que él acostumbra, también fiel a su estilo, es repetitivo en ciertas frases como una forma de reiterar el aprendizaje. Entonces dice: se hallan en la senda de su deber y andan con circunspección delante de Dios y se esfuerzan por guardar sus mandamientos y sus estatutos. Y están haciendo esto con infatigable diligencia. Entonces, Víctor, este es el título del discurso, en la senda de su deber, que es lo que consideramos porque no está publicado oficialmente. En inglés sí está ya el título y sí es justo eso, en la senda de su deber. Traducción literal. Ok. Ahora, Víctor, después de esto, el líder Bednar hace un recuento y da una serie de ejemplos de cómo está sucediendo esto entre los santos.
aquí me gustaría ver algunos de estos ejemplos y me gustaría que hicieran esto nuestros hermanos para enriquecer muchísimo el programa y que inviten a esta persona, hablen de alguien en específico y cuéntenos su historia de fe. Por ejemplo, dice la hermana María Soledad, este es un ejemplo de lo que nos gustaría que nos transmitieran. Admiro a una hermanita, Carito Becerra, quien ha educado sola a su hija, trabaja y hace muchas cosas para ser autosuficiente. Su hija es una estudiante sobresaliente. Ella asiste fielmente a la iglesia. La hermana Carito Becerra anda en la senda de su deber, sin embargo, no va a aparecer en los reflectores de la iglesia ni su nombre va a estar en los libros de historia de la iglesia, quizás, ¿no? La hermana Lady May dice, a mi mente vienen 3 hermanos que conocí en la rama Castilla Cámara. 1, el hermano Güemes, que por su cuenta siempre limpiaba los baños, un servicio que calladamente hacía. Es el esposo de la hermana Lupita Cruz Javier. El segundo hermano es Jonathan Martín. En el corto tiempo que tiene de miembro, él fue llamado a trabajar en la primaria. Igual, un servicio que si uno no observa, no te imaginas que va avanzando en su progreso. Después lo llamaron como consejero del quórum de líderes y a mí me alegró ver y aquí se le cortó, hermana Lady, ojalá nos pueda mandar el mensaje completo, terminándonos de mencionar lo que hace Jonathan Martín y también lo que hace la tercera persona que iba a mencionar. Pero este es el tipo de historias que nos gustaría que nos transmitieran y que les compartieran a ellos este programa y que vengan y que vean. Víctor, de esta serie de ejemplos o de cualquier otra cosa que esté en tu mente, ¿qué deseas compartir? Bueno, primero quiero unirme a esa pregunta que haces, Salvador, reconociendo a un hermano que conocí hace muchos años, y se llama Archie, y es un hermano filipino. No sé, era un hermano ya grande, no sé si ya falleció o aún vive. Si alguien nos escucha de Barcelona, seguramente lo conoce. Y el hermano Archie era, como decía, un hombre filipino y que ya por su edad le costaba mucho aprender el español. Es decir, hablaba español, pero de una manera muy deficiente, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, a pesar de esa limitante que él tenía con el idioma, era la persona más amable de ese barrio. Era un barrio en el que cada semana llegaba gente desconocida, ya sea porque venían como turistas o porque llegaban a Barcelona por primera vez como inmigrantes, y era la capilla, digamos, más céntrica, y entonces siempre iban ahí. Cada semana había 20 o 30 personas nuevas o desconocidas para la mayoría, y siempre era Archie el que se acercaba a estas personas, a estas familias, y siempre les saludaba amablemente, siempre se interesaba en ellas y les preguntaba por su nombre. Y yo sé de esto porque yo fui una de esas familias que llegó a ese barrio y que pasaron al menos 2 meses en que los líderes del barrio notaran mi presencia y la de mi esposa. Y no los culpo, ¿no? Es por esto de que cada semana llegaba gente nueva. Pero la única persona que nos saludó desde el primer domingo y hasta el último que estuvimos en ese barrio, pasados varios años, fue Archie. Este hombre amable, además muy amado por los misioneros, porque él siempre invitaba a comer a los misioneros. Un hombre increíble, y es de estos, ¿no? Nunca tuvo, que yo recuerde, nunca tuvo un llamamiento mientras yo estuve ahí en el barrio, pero porque él ya de manera natural ejercía un llamamiento, y ese llamamiento era hacer sentir bienvenida a la gente en un barrio un poco caótico. Y no quería dejar pasar la oportunidad para rendirle estas palabras de tributo a Archie. ¿Recuerdas el apellido de Archie? No lo recuerdo en este momento. Tengo, fíjate, tan detallista que él era, que cuando nosotros nos fuimos del barrio, nos regaló un libro con muchas frases escritas a mano por él, algunos recortes pegados de
revistas de La Leona, y nos hizo todo un álbum para despedirnos. Así, a ese nivel de detallista y de servicial era ese hermano, y ahí está su nombre. Entonces, no recuerdo ahora su apellido, no era un apellido muy común por ser filipino, muy común para nosotros, y por eso no lo tengo en la mente, pero sí, ese era ese hombre, o es. Ignoro si sigue viviendo y si todavía está ahí en ese barrio en Barcelona. Ahorita que mencionabas esto y tampoco está en mi mente, vinieron en mis pensamientos un matrimonio de personas ya avanzadas de edad, especialmente el esposo. Yo servía en ese momento como consejero del obispado del barrio y llegábamos pues antes que todos, ¿no? O lo suficientemente temprano para que estuvieran listas las condiciones de la capilla para la reunión sacramental. Y estos hermanos llegaban, yo creo que llegaban junto con el obispo generalmente llegaba unos minutos antes que yo, y cuando yo llegaba, ellos ya estaban barriendo el patio de la capilla. Era una capilla muy particular en forma de L, de tal manera que se hacía una especie de centro de reuniones porque además había banquitas y árboles, y ellos estaban barriendo las hojas de esos árboles, especialmente para esta época, septiembre, octubre, noviembre, cuando empezaban a perder sus hojas los árboles. Y se hacían muchísimas hojas. Y ellos estaban ahí temprano barriendo estas hojas para que todos pudiéramos estar disfrutando de las instalaciones sin tener que pisarlas. Víctor, hay una lista de ejemplos que da Edith Bednar. Si hay alguna que tú quisieras resaltar, me encantaría que nos lo hicieras saber, pero antes de eso quiero leer algunas de las historias que nos van contando nuestros hermanos sobre esto que vamos viendo, ¿no? Dice, por ejemplo, la hermana Helen: mi madre, mi mayor ejemplo, ella cuidó por más de 20 años a sus papás. Mi abuelito tenía epilepsia y mi abuelita artritis. Hace menos de un mes que terminó su servicio para con ellos. Ahora están del otro lado del velo. Ella jamás se dio por vencida a pesar de haber enviudado hace 3 años. Ella siempre cuidó de sus papás con mucho amor. Gracias, Helen. Manuel Díaz: vivo en una pequeña rama en Chile, Arauco. Por el trabajo que hemos hecho, seremos un barrio y nuestro distrito será Estaca. Eso es por el trabajo mancomunado. Hermoso mensaje del presidente Bednar. Gracias, Manuel. Lourdes Robles dice: la hermana Alicia Gutiérrez cumplió misión de tiempo completo con una pierna ortopédica. Gracias, Lourdes. Cris: yo admiro a mi hija que estuvo los últimos años cuidando a 3 niños, 2 con autismo, cuidando a mi madre de 86 años y aún así sirviendo como presidente de primaria de su barrio, de su rama. Verónica: admiro a la hermana Vilma Cruz. Al tener sus hijos ya todos mayores de edad, adoptó a 2 pequeños, hijos de un familiar. Uno tiene autismo. La admiro por servir a esos niños y es maestra de la Sociedad de Socorro. También Manuel Díaz, que dice: una hermana que conocí en la misión Aurora, en mi misión, se llama Aurora Fontalva. Sola crió a sus 4 hijos, uno de ellos invidente. Ahora todos profesionales. Esto en la 8ª región de Chile. Víctor. Fíjate que no puedo evitar pensar en una familia. Hay una parte graciosa en la historia, pero esta parte donde dice: describe a fieles hombres y mujeres casados, quienes honran su responsabilidad por convenio de multiplicarse y henchir la tierra, y que son bendecidos con la fuerza y resistencia para luchar con sus hijos en las reuniones sacramentales. Y vino a mi mente una familia que conocí, una familia con 6 hijos, el más pequeño de meses, un bebé de brazos,
Y que ciertamente eso, ¿no? Siempre se sentaban adelante de nosotros y la hermana batallaba para controlar a sus hijos, porque el mayor tenía unos 9 o 10 años como mucho, y el más pequeño de esos 6, pues era un bebé. Imagínate, seis niños entre 0 y 10 años sentados en la reunión sacramental. Y la parte graciosa está en que mi esposa siempre hacía corajes porque el esposo no hacía nada, ¿no? El esposo estaba ahí sentado en la orilla y la hermana era la que estaba en medio de los niños batallando con ellos. Literalmente, como dice aquí el líder Benna, luchando con sus hijos en las reuniones sacramentales. Y para nosotros era una hermana muy admirable. Además de eso, era la directora de música en la reunión sacramental. Y el colmo, Salvador, fue cuando una vez llegó con una pierna lastimada, traía unas de estas botas ortopédicas que se ponen para poder caminar sin doblar la pierna. La hermana llega así, cargando a su bebé más pequeño. Y entonces, cuando llega el momento de dirigir los himnos, ella se pone de pie, camina para dirigir los himnos con el bebé en brazos, en un brazo el bebé y con el otro dirigiendo los himnos. Fue el colmo, ¿no? Fue el colmo para nosotros de la dedicación de esa hermana, por un lado, y por el otro el coraje de mi esposa de ver al esposo de esta hermana que no hacía nada por ella. Y a veces nosotros tratábamos de entretener a los niños, ¿no? Como te decía, siempre se sentaban en la banca delante de nosotros y tratábamos de entretener a algunos de ellos, especialmente mientras la hermana estaba dirigiendo la música, porque los niños quedaban totalmente desatendidos, ¿no? Pero me recuerda a esa hermana y en general a esa familia, porque son estos fieles hombres y mujeres casados quienes honran su responsabilidad de multiplicarse y henchir la tierra, cuando muchos otros lo evitan. Y no sé si te he comentado y tal vez es fácil decirlo para mí, ¿no? Porque solo tengo 2 hijos y nunca he tenido la experiencia de tener 3, 4, 5 o 6 hijos, y para mí sería fácil decir, pues hay que cumplir ese mandamiento. En nuestro caso no hubo esa posibilidad biológica de hacerlo. Como ya he contado en algún otro programa, nuestros 2 hijos son 2 milagros, no sé si decir milagros de la ciencia o milagros de Dios realmente, ¿no? Para poder pasar por esta experiencia de ser padres en esta tierra, pero no pudimos tener muchos más que eso, ¿no? O ninguno más que ellos. Entonces puede ser fácil para mí decir, yo quería tener 6 hijos y todos deberían de tener todos los hijos que el Padre Celestial les mande para cumplir con ese mandamiento, y puedo ser criticado por decirlo, ¿no? Pero, y sé que es un punto, además, es un punto, digamos, delicado, ¿no? Porque muchos pueden pensar contrario a esto, pero ahí está el mandamiento y lo está mencionando el Elder Bednar, y él da su reconocimiento y él menciona como parte de los que están en este grupo de la senda de su deber a esos padres y madres que realmente no se han detenido en cumplir este mandamiento de multiplicarse y henchir la tierra a pesar de todas esas dificultades. Y el ejemplo de controlarlos en la reunión sacramental es pequeño comparado con todo el sacrificio que hacen las 24 horas del día, los 365 días del año, con los hijos en casa. Y además de la parte económica, ¿no? Lo que implican los gastos de tener esos hijos. Entonces, era el ejemplo que yo quería mencionar porque me parece que es un llamamiento muy sacrificado, el tener muchos hijos, y aún así muchos han tomado sobre sí ese llamamiento, que nadie te lo extiende en un barrio ni en una estaca, es un llamamiento extendido directamente por el Padre Celestial y que muchos lo honran como el Padre lo requiere. Ahora, Víctor, esto que dices sobre este ejemplo específico, pues requiere una comprensión doctrinal. Sí. O sea, de hecho, casi cada cosa, ¿no? Tanto requiere una comprensión doctrinal, aunque diría yo no es tan necesario como si es necesario el amor. Por ejemplo, en este caso que tú estás diciendo de multiplicarse y henchir la tierra, tengo un par de alumnos en instituto que están casados
y se casaron bien jovencitos y siguen yendo a instituto como matrimonio. Y me encanta, ¿no? Porque se unieron en matrimonio, bien jovencitos, y están ahí. Al día de ayer, y no lo digo con un afán de crítica, pero en algún grupo vi de alguien que compartió una foto de 2 misioneros, o al menos uno de ellos, y dicen, mira, tienen 3 años de novio. Qué padre que tienen 3 años de novio, pero es, bueno, que sigue, ¿no? Y la siguiente decisión es unirse en matrimonio para cumplir el plan del Padre. Y el ejemplo que da aquí Leonard Bednar es justamente eso, ¿no? Dice él, son bendecidos con la fuerza y resistencia para luchar con sus hijos en las reuniones sacramentales. Ellos veneran la santidad y la importancia de la vida en el plan de felicidad del Padre Celestial para sus hijos. Y habla de que hay voces que ponen las cosas en orden equivocado, pero estos calladamente siguen el plan del Padre. Ahora, Víctor, voy a leer algunos comentarios adicionales y yo quiero hacer una única invitación. Alguien que se una al programa y de manera breve, de manera muy breve, hermanos, comparta una historia de fe de alguien a quien admira y que entra en el caso de estos que van en el último carromato comiendo polvo, ¿sí? Que nadie los ve, pero que ellos abnegadamente prestan servicio en el reino de Dios. En el reino de Dios, ¿eh? En este caso, no te voy a pedir que me compartas a alguien de tu familia que cuidó a su papá o a su mamá, que no digo que no entre en el caso, solamente digo que en este caso me gustaría escuchar a alguien de esos que siempre están sirviendo en la iglesia, pero que no son famosos, como decía el elder Hunter, ¿no? Citado por el elder Bednar en su discurso. Entonces, en este momento lo que hago, Víctor, es poner el enlace en el chat y me gustaría escuchar una sola historia de alguien, ¿no? Una sola historia de una persona y será pues ahora sí que el primero que se conecte, ¿no? Para que de manera breve pueda compartir esta historia de alguien más con nosotros. Víctor, por ahí destaqué algunos comentarios. Déjame, es a partir del comentario de Fernando García Santana. No, de Cristian Torres, perdón. Ok. Sí, a partir de ahí, para abajo. Dice Cristian, en Saltillo en mi juventud mi obispo Servando Polendo era como Archie, gracias a él estoy aquí. Mi papá no era miembro de la iglesia y él me aconsejó y me guió y me amó dentro del evangelio. Fíjate, Cristian, que yo conocí a un hermano Polendo que era de Saltillo, no recuerdo si se llamaba Servando, era de Saltillo, pero vivía en Chihuahua hace como 15 años. No sé si sea la misma persona de la que estás hablando, pero este era un hombre muy servicial. Entonces, quizás era de la misma familia. Ahora, Víctor, bueno, ya se conectó aquí José Martínez y ahí le paramos, ¿no? Sí. Gracias a los demás, ya dijimos que el que primero que llegara, ¿no? Esa familia Polendo, Víctor, yo conozco a algunos de ellos y en su haber tienen como 80 misioneros que han servido misiones, ¿eh? Y me mostraron la foto, no sé si eran 50, 60, 80, algo por el estilo, ¿no? Entonces, el legado de fe de esta familia, maravilloso, ¿no? Y no solamente es lo que hicieron al salir en servir misiones, sino lo que hicieron en particular con una persona, con un jovencito que no tenía un apoyo paternal dentro de la iglesia. Lo encuentra la figura de autoridad, la figura de paternidad dentro de la iglesia, la encuentra en ese obispo que presta servicio. Síguele, Víctor, con los comentarios. Excelente. Fernando nos dice, el hermano Sergio Ramón Claudio, joven secretario de barrio durante 4 años, callado, discreto y muy servicial, incluso con el otro barrio con el que comparte el edificio. Además, visita y ministra a todos. Gracias por mencionarlo y reconocerlo, hermano Fernando. Nos dice Lady, la tercera persona, es continuación de esta historia que nos comentaba Lady, es Diego. Igual tiene poco tiempo como miembro,
un muy buen joven. También lo llamaron a trabajar en la primaria, los tres muy serviciales. Me gusta ver cómo progresan los hermanos. Estos dos últimos igual los vi en el templo participando en las ordenanzas del bautismo. Yo sinceramente feliz de verlos. Ahora que dice del Barredo Hojas, muy temprano llegaba el hermano Enrique y el hermano Barredo para tener limpio el frente de la capilla. Son dos hermanos mayores de edad, los cuales necesitan de mucho amor, pues asisten solos a la iglesia. Gracias, Lady. David Zúñiga nos dice, estaré siempre agradecido por aquel misionero que fue más allá de su responsabilidad dentro de su llamamiento para buscarme después de estar menos activo por más de 12 años. Wow. Impresionante, David. ¿Cómo se llama él, David? Danos su nombre. Fue más allá de su responsabilidad. Vuelve a poner un mensaje, por favor, Sí. de David. Fue más allá de su responsabilidad dentro de su llamamiento para buscarme después de estar. Entonces, imagínate, ¿no? Esa labor de este hombre, de este misionero. ¿Cómo se llama, David? Dinos su nombre. Gracias, Víctor. Nos dice Carolina, admiro a mi esposo que cuidó a su abuelito de 96 años, al cual nadie se quería hacer cargo. Ahora está al otro lado del velo, pero disfrutaron mucho de su compañía. Excelente, ¿no? Y a veces son los seres más olvidados, los adultos mayores o los viejitos, como de cariño les decimos. Y ciertamente pasa eso, ¿no? Dice un amigo, unos padres pueden cuidar a 10 hijos y 10 hijos no pueden cuidar a un padre. Suele pasar. Sí. Sí. Verónica nos dice, también admiro a la hermana Aurora Mérida. Su hijo y esposo estuvieron inactivos por 2 años y en lugar de irse de la iglesia, oró y recibió revelación de ir al templo sola durante ese tiempo. Excelente. Dice Jen, mi amiga Gabriela ha servido fielmente en la iglesia desde que se bautizó. Cuida de sus padres y vecinos bien avanzados de edad. También tiene muchos talentos que comparte con las hermanas de la Sociedad de Socorro. Gracias, Jen, por compartir. Y nos dice Cristina Castro, un día vimos llegar al barrio de Mercedes un vecino que era muy amable y comenzaba sus pasos en el Evangelio. Ha pasado muchos años y solo lo he visto crecer con su familia. Viaja al templo cada vez que el barrio concurre y él, junto a su esposa, ha sido ejemplo en su barrio. Cuando volví al barrio de Mercedes, él era el obispo. Vi su relevo, pero con gran entusiasmo sigue avanzando y apoyando la obra. Es el obispo Espíndola del barrio 19 de abril de Mercedes, Uruguay. Gracias, Cristina. Y nos dice Lucy, pienso en las hermanas de la primaria de mi barrio que sirven a los niños. En nuestro barrio hay niños con diferentes condiciones o discapacidades, pero cada niño es enseñado y fortalecido por su servicio. Y la hermana Damaris Rojas nos dice, conocí a una mujer de la primaria que sirvió de manera descomunal en la primaria. Nunca tuvo hijos, nunca se casó, pero para mí era un ángel y sirvió en la primaria hasta 3 días antes de su muerte. Interesante. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos han compartido la historia de ese alguien que solía viajar o suele viajar en el último carromato. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano José Martínez. José, ¿cómo estás? Estamos en la ciudad de Puebla, ¿verdad? Sí, aquí estoy en la ciudad de Puebla. ¿Cómo va el avance de la construcción del templo? Bueno, sí les puedo platicar. Tengo el privilegio de servir en uno de los comités para subcomités para la dedicación o para el programa de Puertas Abiertas. Entonces el templo va muy bien, ya tuve la oportunidad de verlo, entrar, no se puede entrar, no entramos al templo por dentro, pero lo vimos por afuerita y ya está terminado, ya estaba. Ahorita estamos esperando a que haya información oficial de cuándo se va a hacer el programa de Puertas Abiertas. De hecho, si me das oportunidad, aprovecho, porque hay algunos hermanos que andan especulando, entonces se nos invita a no especular. Tenemos que esperar a que el presidente Nelson dé la fecha. No hay fecha oficial, no hay información oficial. Y ahorita lo único que sabemos es que hay muchos preparativos y las estacas ya se están preparando para todo lo que se va a tener que hacer. Y ya, estamos muy contentos y esperando que nos den fecha. Gracias, José. Hay que prepararnos, Víctor, para ir a esas puertas abiertas, ¿no? Estaría muy bien. Por allá te vemos, José.
De hecho, hermano, si quieren venir alguien del canal, a lo mejor puedo conseguir un pase. Hay algunos pases para medios, ¿no? Entonces, si me avisan, igual y podemos conseguir ahí un Mira, pase especial. Súper. sería genial, ¿eh? Este, Vamos a contactarnos contigo, yo tengo tu contacto y lo podemos concertar. José, platícanos esta historia de fe. ¿De quién nos vas a platicar? bueno, yo les voy a platicar de un amigo mío, el hermano ya murió. Se llamó en vida Martín Flores. Y este hermano era de esos que uno lo ve, que parece ya parte del mobiliario de la capilla, ¿no? Siempre está ahí en la capilla, pero no era un discursante sobresaliente, ¿no? No era un discursante que llamara la atención. El hermano nunca fue obispo, nunca tuvo un llamamiento en la estaca, nunca, nada, ¿no? Pero cada semana fiel, tuvo 7 hijos, todos se fueron a la misión, una hija con síndrome de Down, la cuidó toda la vida, y el hermano siempre se encargaba de las visitas al templo. Y lo que no sabían los hermanos, ya voy a quemar a mi amigo, es que él de su bolsa pagaba los camiones para ir al templo. Y si los hermanos pagaban sus boletos, bueno, aquí estamos a 2 horas del templo de la Ciudad de México, actualmente tiene un costo como de unos 6,000 pesos un autobús, ¿no? El hermano no era una persona adinerada, trabajaba como panadero y tenía ahí su guardadito y pagabas los 6,000 pesos cada mes. Y si los hermanos pagaban los boletos, pues recuperaba, y si no, no. Yo supe esto porque hasta que estuve en el obispado y me di cuenta que el hermano pagaba de su bolsa el boleto al templo. Cada mes iba al templo, fiel en todas las reuniones, y cada domingo de testimonios daba su testimonio, pero nunca, nunca era un hermano que no llamaba la atención. Y el hermano falleció durante el COVID, no de COVID, él murió muy tranquilo en su cama, se durmió y ya no despertó. Entonces, fue mi compañero de ministración o de orientación familiar en esos años, por muchos años, y él siempre, siempre bien fiel a sus visitas, me recordaba que fuéramos, y para mí él fue un ejemplo de estos, ¿no? Un ejemplo de estoy seguro que él está preparado para su exaltación, hizo todo, pero nunca tuvo un llamamiento, pues digamos no sé cómo decirlo, con muchos reflectores, ¿no? Pero creo que eso no importa, ¿no? El hermano siempre fue fiel y siempre fue un ejemplo de fe para el barrio. Gracias, José, por compartir esto con nosotros. Y fíjate que qué interesante esto que planteas, porque es importante que lo entendamos también los santos. Una vez que nosotros donamos de nuestros recursos para alguna actividad de la iglesia o algún viaje al templo, esos recursos ya no son nuestros. Y lo hacemos calladamente y abnegadamente y con amor. Y es importante que no pensemos que debemos de ser reconocidos de alguna manera, porque una vez que lo damos, ese dinero está consagrado. Estos recursos están consagrados y ya son del Señor. Sí, Y los líderes no deben de hacer ninguna mención de que tal o cual persona donó tal o cual cosa. Y la persona que dona no debe esperar que se haga tal mención. Es importante que estemos en esa sintonía los santos, porque la consagración es justamente eso. Cuando entra al reino, es del reino y ya no es nuestro. José, ibas a mencionar algo. sí, yo creo que el hermano, es que nunca lo mencionó, o sea, nunca lo dijo. Yo he visto, algunos hermanos que a veces nos paramos el domingo de testimonios y perdón, pero sí lo hacemos, ¿no? O sea, decimos, hermanos, yo fui a visitar y yo, fui a esta reunión y presumimos, ¿no? De lo que hacemos en la obra del Señor. Pero este hermano nunca lo hizo, o sea, nunca nadie se hubiera imaginado. Es más, estoy seguro que a la fecha, todos esos hermanos que fueron al templo durante años, todavía piensan que el obispado les pagaba los boletos. Pero no, era el hermano, y el hermano no era un hermano con muchos recursos, para nada. El hermano no tenía un auto, o sea, él iba caminando a la capilla, y no era poca cosa pagar 6,000 pesos, cada mes,
¿no? A lo mejor su salario era un poquito más que eso, ¿no? Pero él tenía su guardadito y cada mes, y nunca falló, ¿no? Entonces, creo que a veces no volteamos a ver, qué bueno que se habló de esto en la conferencia, pero creemos que nada más el hermano que tiene el llamamiento, ¿no? A veces hay hermanos que son bien buenos para hablar y en su vida personal andan las cosas chuecas, ¿no? Entonces, no hay que dejarnos guiar por lo que vemos, porque el único que sabe juzgar es el Señor. Gracias, José Manuel, por compartir esta historia de fe. Recuérdanos el nombre del hermano. Hermano Martín Flores González. Le mando un abrazo al mundo de los espíritus, que estoy seguro que ahí anda trabajando también. Mira, José Manuel, la promesa que el Elder Bernard le hace al hermano, recuérdame el nombre, se me fue. Martín Flores. A Martín, la promesa que le hace el Elder Bernard en calidad de apóstol del Señor a Martín y a todas las historias que hemos escuchado hoy. Vamos a escuchar al Elder Bernard. Aquellos del último carromato, todos aquellos que no prestan menor servicio, y ustedes, quienes hoy avanzan en la senda de su deber, son la fortaleza de la iglesia restaurada del Salvador. Y como el Señor ha prometido, todos los tronos y dominios, principados y potestades serán revelados y señalados a todos los que valientemente hayan perseverado en el Evangelio de Jesucristo. Con gozo testifico que el Padre Celestial y su amado Hijo viven, y sus promesas son seguras. En el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues ahí está la promesa de este apóstol para Martín y para todos de los que hemos hablado hoy. Muchas gracias, José Manuel, por compartir esta historia. Gracias a ustedes. Un saludo a los dos, un abrazo, que estén muy bien. Igualmente, José. Bien, Víctor, estamos en el cierre del programa. Me gustaría escuchar tus conclusiones sobre el tema y antes que lo hagas, simplemente mencionar estas historias adicionales. Dice, la hermanita Reina Arévalo hace el servicio de transporte llevando a las hermanitas que no manejan y a veces hacía 2 vueltas. Y juntos visitamos a las hermanitas mayores de edad todos los domingos. Maravilloso. Esto me recuerda a todos aquellos que van a recoger jóvenes para ir al seminario. Sí, así. Elvira Madrigal dice, y aquí viene una hermana del barrio en el que yo crecí, médico de profesión, y que hacía eso, pasaba por los jóvenes y no tenía hijos en edad de seminario. ¿Sí? Y luego ya con hijos también, y llevaba a sus hijos y pasaba por los otros jóvenes. Entonces, ese servicio que callada y abnegadamente hacemos, ¿no? Dice Elvira Madrigal, la hermana Tea vivía con sacrificios por ser trabajadora, no se tomaba tiempo para ella, así, sucia por sus labores, sus hijos eran una luz, me gustaban acompañar a mi tía Rufi a visitarles a su casa. David Zúñiga nos hace ver el nombre de este elder que fue y lo rescató, el elder Aquino, nacido en California, de padres mexicanos. Susana, mis primos y mi tío no me cuentan muchas historias de fe y servicio de su mamá. Ella solía ir con mis primas chiquillas a la Sierra de la Cañada de Oaxaca para visitar a los miembros. Alicia Olivares, yo admiré mucho al hermano León, que era un hombre ya muy entrado en años y siempre abrió a los maestros. Y tenía cáncer y ya murió los maestros de seminario. Muchas gracias, Alicia. Víctor, nos vemos mañana a todos nuestros hermanos. Vamos a estar con el análisis del discurso de la hermana Wright. Los esperamos por aquí a las 8 de la mañana. Agradecer a todos los que nos han acompañado. Gracias por ayudarnos a compartir. Sin duda, gracias a ustedes logramos ser más. Estamos a 2 de llegar ya son 400 justo ahora. Yeah. Los 2 que se acaban de conectar, bienvenidos. Gracias a ustedes llegamos a 400. Hola y adiós. Sí. Estamos en el cierre de este programa que ha resultado maravilloso.
alentador, edificante. El ver las historias de otros, el escuchar las historias de fe, sin duda que ennoblece el alma, nos sensibiliza y nos da un impulso espiritual positivo para continuar en el servicio. Víctor, ¿cuáles son tus impresiones finales? Estaba pensando, Salvador, que ojalá cada uno de nosotros seamos a estos que describe el Elder Bednar, que entremos en alguna de esas categorías, y porque él dice son la fortaleza de la iglesia restaurada del Salvador. Fíjate qué palabras tan poderosas, la fortaleza de la iglesia. No está diciendo que la fortaleza es el liderazgo, está diciendo que estos hombres y mujeres que calladamente sirven, son la fortaleza de la iglesia restaurada del Salvador. Y las promesas que él hace son promesas de vida eterna. Y son promesas que están asociadas, desde luego, a la obediencia a los mandamientos, pero también al servicio. Me parece que este tipo de servicio que hemos estado describiendo y que describe el Elder Bednar está muy asociado a ser valientes en el testimonio de Jesús. A veces interpretamos que ser valientes en el testimonio de Jesús, o lo digo al menos por mí, interpretamos que tiene que ver con predicar el evangelio, con ser valientes en predicar, con palabras. Pero me parece que este tipo de servicio refleja ese interés en predicar, sí, la palabra de Dios, pero con los actos, a través del servicio que cada una de estas personas prestan. Y estoy seguro que, como dice el Elder Bednar, tendrán su recompensa. Así es. Muchas gracias, queridos hermanos. Nos vemos por aquí el día de mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un excelente martes. Hasta luego. Hasta luego.